Buenas noches. Quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra en las Sagradas Escrituras en 2 Samuel 6:11. Era una tarde cualquiera, como cualquier otra tarde, el sol quemaba, hacía muchísimo calor. Y ahí estaba nuestro personaje de la historia. Estaba en su casa, disfrutando de todo lo que tenía. Tenía bienes, tenía riquezas, tenía ganado. Tenía una bella esposa que lo amaba. Él la amaba profundamente también. Pero más allá de todas las cosas que tenía materiales, había un vacío en su corazón. Llevaba mucho tiempo tratando de tener hijos. Siempre soñaron con una casa llena de hijos, llena de niños, aún de nietos. Soñaban también con tener un bienestar, soñaban con poder dejar descendencia. Siempre que trabajaban pensaban, ¿a quién le vamos a dejar todo esto? Y en su corazón estaba entristecido por esa parte. Pero se acordaron de un hombre, de un vecino, el vecino Juan. En el barrio le llamaban el loco Juan, que él un día les había hablado de un Dios que podía hacer milagros, de un Dios que podía transformar cualquier situación. Se acordaron de sus palabras y rápidamente fueron a verlo, para que viniera y les contara más acerca de ese hombre tan maravilloso, el Dios de los milagros. Y ellos sabían que podían llegar a tener ese milagro que tanto anhelaban. El tiempo pasó y Dios hizo el milagro. Nació Semaías. Le pusieron Semaías porque su nombre significaba Jehová escuchó. Y no solamente vino Semaías, sino que tuvieron 8 hijos. La vida era perfecta. Poco tiempo después de ya tener sus hijos, el dinero ya no alcanzaba, era una familia numerosa. Entonces empezaron a tener este hombre a trabajar el doble. La relación con su esposa ya no era tan fluida. Se había perdido el primer amor. Sus hijos, a medida que iban creciendo, ya no hacían caso, estaban rebeldes. No querían educarse, no querían trabajar. Estaba tan mal, en un estado tan depresivo este hombre, que un día se sienta como una tarde más adelante en su casa, a la sombra del parral, a la sombra de los granados. Se sienta y a lo lejos ve venir primero escucha música por acá, pensó, y ve venir una gran caravana de gente, miles y miles. Y se para, se pone en pie, se incorpora para ver mejor. Y veía caballos y decía, no puede ser, es el carruaje del rey. Pensó, ¿a dónde irán? ¿Habrá pasado algo? ¿Hay una fiesta y me la perdí? ¿Qué andará haciendo el rey por estos lugares? Y cuando vuelve a mirar un poco más, no pasaron de largo, el rey venía a su casa. Y era tan bello ese carruaje que nunca sus ojos lo habían visto. Las manijas eran de oro, el sol resplandecía en esas manijas. Había muchos sirvientes, soldados, qué bellas sus armaduras, sus uniformes. Se acerca y dice, ¡ay! El rey viene hasta acá. Se baja un sirviente, le abre la puerta y baja el rey. No era nada más ni nada menos que el rey David. El rey David en su casa. Y le dice, ¿cómo te llamas? Y este hombre le dice, Señor, mi nombre es Obed-Edom. Hola, Obed. Vengo en una misión real. Necesito que tengas en tu casa el arca del pacto unos días. ¿En mi casa el arca del pacto? Lo comentó con su esposa. No sabían qué hacer. Sin embargo, le dieron un lugar. Pero por dentro pensaba Obed y decía, ¿cómo puede ser el arca del pacto si hace más de 20 años que no escuché de eso? Pensé que ni siquiera existía todavía el arca del pacto. Entonces él le dice al rey, sí, rey, póngala acá adentro, en este lugar, en esta esquina. Mi casa no es grande, no es muy cómoda, pero hay un lugar para el arca. Esa noche, tanto fue la conmoción de semejante acontecimiento, el rey en su casa. Y no solamente eso, sino que se sentía parte de una misión. El rey había dejado el objeto sagrado en la casa de Obed-Edom. Vemos también que este hombre
si recordamos, tenía su familia casi destruida. Había pensado hasta en quitarse la vida. Y esa noche comentaron con su esposa, después de casi 2 años de no hablarse. Con sus hijos tampoco había relación porque Obed-Edom se había vuelto un hombre gruñón. Pero de repente esa noche comenzaron a hablar. Sus hijos vinieron inmediatamente. Se enteraron en el pueblo que el rey había estado en su casa. ¡Qué conmoción tan grande! Vinieron y el ambiente comenzó a cambiar. Ya Obed-Edom no estaba tan gruñón, le hablaba a su esposa con cariño. Sus hijos querían estar en la casa. Sus hijos querían ayudar, querían trabajar. Y no solamente eso, sino que le contaron a sus nietos. Y los nietos ya querían estar en la casa del abuelo, porque el abuelo había cambiado. El abuelo estaba más alegre. Volvieron sus sonrisas a sus rostros. Los domingos compartían en familia. Sus negocios fueron prosperando. Nuevamente pudieron adquirir lo que antes en algún tiempo habían tenido. Entonces, todo empezó a cambiar en la vida de Obed-Edom y en su familia. Ya habían pasado casi 3 meses. Faltaba un día para que se cumplieran los 3 meses que estaba el arca en su casa. Cuando de repente sienten las trompetas, los címbalos, los salterios, las danzas. ¡Ay, no! Era el rey David que venía a buscar el arca. ¡Ay, no! No puede ser. Y empezaron a angustiarse porque la verdad que no querían que el arca se fuera de su casa. Esa presencia que los había transformado de tal manera que ya era un hogar deseable, había buena relación, había amor, había dinero, había salud. Entonces llega el rey David y le dice a Obed-Edom, ¿vos sabías que yo venía a buscar el arca? Ay, rey, sí sabía, pero pensé que me lo ibas a dejar un poquito más al arca. Sin embargo, entraron los levitas, esta vez levantaron el arca y salieron en sus brazos, con el arca en sus hombros. Cada 6 pasos hacían sacrificios, cantaban alabanzas, hacían fiesta, porque se llevaban el arca del pacto. Obed-Edom rápidamente reúne a su familia, empezaron a llegar sus hijos, sus nietos. Decía, abuelo, no te la lleves, no dejes que se la lleven, abuelo. No, abuelo, es nuestra. Entonces, sin dudarlo un momento, dijeron, mirá, David, si el arca no se queda, nosotros iremos donde el arca vaya. Vamos a estar ahí porque hemos entendido que gracias a esa arca ha cambiado nuestra vida, porque la presencia de Dios ha transformado nuestras vidas. Y nos cuenta la historia que David se los llevó. Se fueron con el arca, tras el arca, inmediatamente salió el arca y salieron ellos detrás. Y David los llevó y les dio un lugar en el templo, porque ellos habían entendido que lejos de la presencia de Dios no eran nada. A Obed-Edom le dio las puertas del sur para que las cuidaran. Dice la palabra que eran hombres robustos, vigorosos, fuertes para el servicio. A los hijos de Obed-Edom los puso a cargo de las provisiones. El grano, el aceite y el vino. El aceite representaba la unción. El vino, el gozo. Se aseguró de que siempre iban a tener unción y que iban a tener gozo. Así la presencia de Dios transformó la vida de Obed-Edom, su casa. ¿Y qué hacía Obed-Edom en el templo? Porque cuando la presencia de Dios llega a tu vida, te santifica, la presencia que te restaura, la presencia que te bendice. Obed-Edom pudo ver una transformación total en su vida, solo 3 meses. Este es el desafío para nosotros hoy. Nosotros tenemos que anhelar la presencia de Dios, esa presencia que santifica, que restaura. Tenemos que buscar la presencia de Dios. Obed-Edom, sin dudarlo, dejó todo. Sus riquezas habían incrementado, todo había sido prosperado, pero no dudó ni un momento, porque él quería estar donde la presencia de Dios estuviera.